Una historia de amor de una pareja aparentemente perfecta, llena de momentos brillantes. Miranda, una chica tímida y avergonzada, es la secretaria del director general de una empresa local. El hombre que la acorraló contra la pared es Derek, el director ejecutivo y jefe directo de Miranda. Mirando fijamente a los ojos de Miranda, el director se gira suavemente hacia ella para hacerle una pregunta. Sin apartar la mirada, conteniendo la respiración, la chica empieza a preocuparse, su corazón se acelera. Espera la pregunta de Derek. Tras tocar el rostro de Miranda, el hombre estaba listo para susurrarle aquellas palabras secretas que la chica esperaba con tanta ansiedad. En este momento tan romántico, el hombre finalmente se vuelve hacia la chica y le pregunta a qué huelen sus manos. Miranda se quedó atónita. No esperaba esa pregunta y no supo qué responder. En ese momento, el hombre comenzó a quejarse. Le parecía que sus manos olían a algo repugnante, y por mucho que se las lavara, el olor permanecía en ellas. Derek no podía calmarse. Seguía oliéndose las manos para asegurarse de que el olor a pañal cambiado aún permanecía en ellas. Miranda podía entender al director, pero esperaba algo completamente diferente, así que exhaló y se tranquilizó. Después de todo, entre Miranda y Derek hay un pequeño secreto: el niño de pelo oscuro al que cuidaban. Este niño pequeño de pelo oscuro se parecía mucho a Derek, como si fueran padre e hijo. El bebé estaba acostado en su cuna y de repente empezó a llorar, así que Miranda se acercó al bebé y comenzó a calmarlo. La niña tomó al niño en brazos y comenzó a hablarle, logrando así calmarlo. Miranda sostiene al bebé en brazos y lo mece, presionándolo suavemente contra su pecho, brindándole amor y cuidado. Quizás te preguntes por qué y cómo todo llegó a este punto. Así que ahora te contaremos esta maravillosa historia que comenzó hace un mes. Un día, al regresar a casa, Miranda encontró una fotografía aterradora en su apartamento. En la casa de la niña, todo estaba destruido y esparcido. Parecía que unos ladrones habían entrado a robar. La chica entró con cautela en su habitación, hablando en serio. Tras mirar a su alrededor, la heroína concluyó que el atacante no estaba solo, ya que los daños eran colosales. De repente, mientras la niña estaba sentada en el suelo recogiendo las cosas esparcidas por la habitación, la silueta de alguien apareció detrás de ella. Tras recibir una leve palmada en la cabeza, la niña se giró para ver al agresor. La madre, de pie detrás de la niña y sosteniendo a los niños más pequeños, la regañó por estar desempleada y perder el tiempo en actividades inútiles. Miranda se indignó por las declaraciones a gritos de su madre, porque la chica estaba buscando trabajo activamente. La madre no quiso escuchar a su hija, así que casi de inmediato se dio la vuelta y siguió con lo suyo. Miranda era una hermana ejemplar. Siempre se sentaba con los más pequeños y ayudaba a su madre en las tareas de la casa. Sentadas en el pasillo con los niños, las mujeres comentaban una película sobre el renacimiento que habían visto el otro día. La madre comparó a los trillizos con demonios, algo que quedó bien plasmado en la película. A Miranda le hicieron gracia las palabras de su madre, porque para ella los niños eran ángeles, los quería muchísimo. La mujer mayor se sorprendió de la facilidad con la que Miranda trataba a los niños. Al parecer, era un talento innato. La joven Miranda encontraba muy fácilmente la manera de conectar con los niños. Rara vez lloraban en sus brazos. La madre estaba indignada. Se quejaba de que Miranda no sabía ganar dinero y que a ese ritmo nadie se casaría con ella. A la niña no le importaban mucho las palabras de su madre. En ese momento toda su atención estaba centrada en el teléfono. Al cogerlo, vio otro mensaje de rechazo. Miranda realmente quería encontrar trabajo, pero siempre la rechazaban. La mujer sentada en el suelo ya sabía que su hija había sido rechazada de nuevo, así que no se sorprendió. La chica intentó tranquilizar a su madre y la convenció de que la empresa había estudiado el currículum con mucha atención. La madre regañó a su hija por haber dejado su trabajo anterior. Pensaba que era una decisión estúpida. Miranda no contradijo a su madre. La escuchó con calma y supuso que su madre había sido una niña diligente en una vida pasada. La mujer no quería ofender a su hija con comentarios duros, pero tampoco quería que su hija estuviera desempleada. Miranda no era una persona susceptible. Su naturaleza optimista le hacía creer que la última empresa que no le respondiera, sin duda la aceptaría. Esa actitud tan estúpida y optimista solo conseguía disgustar a su madre. La consideraba ingenua. Después de todo, esta empresa era la más famosa y prestigiosa.
No necesitan una empleada con un solo talento. Con estas palabras, la madre continuó menospreciando a Miranda, pero la mujer no menospreció a su hija así como así. Pensó con realismo, porque nadie necesita un empleado que no pueda hacer nada. Al marcharse, la madre le aconsejó a su hija que no mirara un árbol que no pudiera trepar. Miranda no quería rendirse. Aunque su propia madre no creyera en ella, seguía esperando lo mejor. En ese momento, Derek estaba en su oficina, de pie frente a la ventana, mirando la ciudad de noche. De repente llamaron a la puerta. El hombre se distrajo de lo que estaba viendo y permitió que entraran en su oficina. Derek tenía una cita con el editor de una revista, adivinen quién, una revista famosa por sus entrevistas exclusivas con celebridades. Derek también estaba buscando candidatos para un puesto de trabajo, y en ese momento tenía el currículum de Miranda abierto en su ordenador. El editor de la revista, adivinen quién soy, estaba entrevistando a un joven y exitoso director de la empresa. Al director le gustaba esa atención de la bella dama, porque era soltero y le gustaban las mujeres inteligentes. La bella joven atraía la atención sobre sí misma de todas las maneras posibles. Quería que un hombre tan exitoso se interesara en ella. También quería recabar la mayor cantidad de información posible sobre una persona tan exitosa y famosa. A Derek le divirtió el comportamiento de la joven, por lo que una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La chica comenzó la entrevista y formuló la primera pregunta que interesaba a todos. ¿Tiene novia el director ejecutivo? Derek claramente no estaba preparado para esto. Se mostró muy sorprendido y permaneció en silencio durante unos segundos más. La señora pelirroja prestó atención a la expresión del rostro del presidente, llegando a la conclusión de que, después de todo, el director estaba ocultando a alguien. Derek se tranquilizó y empezó a negar tener novia. Prefería hablar de la empresa que de su vida personal. La joven, sentada frente al director, continuó haciendo preguntas, anotaba las respuestas y las analizaba. En un momento dado, el director comenzó a hablar de las cosas que más odiaba. El director odiaba a quienes no comprendían el lenguaje racional. Entre ellos, sobre todo, odiaba a los niños. La niña intentó animar la situación con su opinión, porque pensaba que los niños eran adorables, pero Derek afirmó muy seriamente que fue precisamente por la misericordia de los niños que fueron perdonados y se salieron con la suya. Para el director, los niños eran criaturas egoístas que controlaban a los adultos. La mirada del hombre se volvió severa y fría. Estaba completamente seguro de sus afirmaciones. El corresponsal se mostró sorprendido por palabras tan crueles, ya que podrían dañar la reputación intachable del presidente de una empresa tan conocida. Dejando a un lado su cuaderno, comenzó a dialogar con el director, explicándole que esas palabras tan duras solo podían causar daño. Pero al director no le preocupaba, porque en cuanto la chica saliera de su despacho, lo olvidaría todo. El hombre se acercó a la mujer, le puso la mano en el hombro y empezó a mirarla fijamente a los ojos. De repente, su mirada se volvió aterradora e inquietante. Sus pupilas se enrojecieron y el ambiente se tensó. La editora de la revista estaba asustada. No entendía qué iba a pasar. Todo su cuerpo temblaba. Al día siguiente, ya en su puesto de trabajo, la mujer se sentó y trabajó con calma, como si nada hubiera pasado. De repente, un compañero se acercó a la chica y le preguntó cómo le había ido en la entrevista con el director general. Como ya estaba trabajando en el texto, inmediatamente le mostró su cuaderno a un colega para que pudiera familiarizarse con la información que había obtenido. El hombre quedó muy sorprendido con el trabajo realizado, ya que esa cantidad de información sería suficiente para un año entero. Pero la editora de la revista estaba muy preocupada porque ella no recordaba nada. Un compañero intentó calmar a la chica. Le sugirió que tal vez al menos recordaba el ambiente. Absorta en sus pensamientos, la chica intentó recordar la entrevista, pero no consiguió recordar nada. Sus recuerdos eran como una niebla. Ni siquiera podía recordar el ambiente del diálogo. Anoche, el director ejecutivo le hizo algo a la chica, pero nadie supo qué fue exactamente. Después de que él se acercó y sus pupilas se pusieron rojas, la chica se olvidó de todo. El hombre no quería que se compartiera su información personal, así que hizo lo que consideró correcto. La editora no comprendía lo que estaba sucediendo. Sus recuerdos fueron borrados y la información del cuaderno cambió, pero la información proporcionada fue suficiente para el artículo, así que la chica quedó contenta. Finalizó la entrevista, el editor se despidió del director general,
le agradeció su tiempo y se marchó. Tras despedir a la chica, Derek cerró la puerta y algo oscuro comenzó a envolver su oficina. Alguien de entre las sombras comenzó a hablar con Derek. El hombre estaba tranquilo, como si supiera quién le hablaba. El director ejecutivo lo sabía perfectamente, porque hacía 3 años había firmado un contrato con un demonio, y ahora este demonio ha venido a reclamar su parte del contrato, porque todo en este mundo debe ser pagado. Al día siguiente, se oyó un fuerte grito en la casa del personaje principal. La madre se sobresaltó por el ruido. Miranda exclamó de felicidad. No podía creer el milagro que acababa de presenciar. La mujer intentó comprender lo sucedido y tranquilizó a su hija. La madre no comprendía el motivo de tanta alegría, pero en cuanto su mirada se posó en el monitor del portátil, la mujer gritó al ver lo que acababa de presenciar. Incluso el padre estaba confundido, así que inmediatamente fue a la habitación de su hija mayor. Al entrar en la habitación, el hombre solo vio imágenes de chimpancés alegres, acompañadas de gritos. No podía creer la ilusión, así que empezó a frotarse los ojos para ver la realidad. Ahora ve a su esposa e hija radiantes de alegría, abrazándose y riendo dulcemente. Mi padre estaba tremendamente interesado en el motivo de la alegría. Intentó averiguar qué había sucedido. Luego se acercó al monitor y leyó la carta, lo que sorprendió enormemente al hombre. Ese día, la familia de Miranda celebró una fiesta, porque no todos los días recibían noticias tan maravillosas. La madre estaba tan feliz que le daba de comer a su hija con la mano. Su felicidad no conocía límites. Miranda también se alegró mucho con la noticia, así que abrió la boca todo lo que pudo. Aquel día, la casa de Miranda se llenó de felicidad y alegría. La madre por fin dejó de preocuparse por el futuro de su hija. El padre se contuvo. Trató de tranquilizar a su esposa, porque Miranda aún no había sido aceptada, sino que solo había sido invitada a una entrevista. Pero las mujeres confiaban en que todo saldría bien. Ambas sabían que la empresa sin duda contrataría a Miranda. La madre siguió asegurándole al hombre que tenía razón y habló de la empresa. Miranda tampoco se quedó atrás, afirmando que este lugar es el mejor para el desarrollo de la juventud. Todas las mujeres soñaban con trabajar en esta empresa, porque el director general era muy joven y guapo. El padre era realista, dudaba de las capacidades de su hija y aún no creía del todo que Miranda fuera capaz de superar la entrevista. La mujer estaba decepcionada de su marido, porque creía que un padre debía creer en su hija. La madre defendió a su hija, insistiendo en que el padre también creía en Miranda. Entonces el hombre se dio cuenta de que se había equivocado en sus declaraciones y comenzó a poner excusas a su esposa. Pero ya era demasiado tarde. La fría mirada de su esposa lo atravesó y lo convirtió en hielo. Después de esto, el padre de Miranda se sentía incómodo en presencia de su familia y perdió el apetito. Tras terminar la comida, Miranda fue a prepararse. Vestida con un traje de negocios, se paró frente al espejo y miró con confianza su reflejo. La madre estaba preocupada por su hija. No dudaba de sus capacidades, pero aún así estaba preocupada. Para tranquilizar a su madre, Miranda la abrazó y le dijo que todo saldría bien. La chica confiaba en sí misma, sabía que todo saldría bien y que la contratarían. Pero ya el día de la entrevista todo cambió. Miranda no confiaba en sus habilidades. Sentada frente a los miembros de la comisión, no podía alardear de sus logros. Tras escuchar el breve relato de la niña, los miembros de la comisión le permitieron marcharse. Las puertas de la empresa se cerraron de golpe, como si se hubieran cerrado de golpe las puertas a su brillante futuro. Miranda se sentía perdida. No tenía ni un solo pensamiento feliz en la cabeza. La chica quedó decepcionada con la entrevista, porque creía que estaba diciendo tonterías a los miembros de la comisión. Las personas de este grupo parecían muy felices, pero no Miranda. Ella estaba decepcionada consigo misma. Miranda repasó todo de nuevo y recordó la entrevista. Ya estaba preparada para el rechazo, porque los miembros de la comisión le habían dejado claro que no era apta. La chica se dirigió hacia el ascensor. Un hombre que pasaba por allí se percató de esto y quiso advertirle de que ese ascensor requería un pase especial, pero ya era demasiado tarde. Mientras estaba en el ascensor, la chica pulsó el botón del piso, pero no funcionó. Entonces Miranda recordó que le habían dicho que se fijara en el color del ascensor, porque algunos solo funcionan si tienes un pase. La chica se golpeó la cabeza y se dio cuenta de lo mucho que la había fastidiado, creyendo que solo ella podía cometer semejante error. De repente, el botón del ascensor se iluminó.
comenzó a moverse y subió. La chica se dio cuenta de esto, pero no supo qué hacer en tal situación, así que simplemente decidió esperar. Al llegar al piso 21, Miranda salió del ascensor y comenzó a mirar a su alrededor. Tras mirar a su alrededor, la niña oyó llorar a un niño en el pasillo e inmediatamente se giró. Miranda quedó atónita ante lo que vio, porque ni siquiera podía imaginar que vería a un bebé en compañía. De repente, unas manos agarraron el pequeño cuerpo del bebé y lo levantaron del suelo. Estas manos pertenecían a un hombre alto, corpulento y de cabello oscuro, que era empleado de la empresa. Al ver a un hombre tan noble, Miranda se sintió avergonzada. Reconoció al que estaba frente a ella. El director ejecutivo de la empresa más famosa no pudo con el bebé. De repente, el hombre comenzó a gritarle al niño. No lograba calmarlo y continuaba mirándolo con nerviosismo. Miranda quedó horrorizada por el trato tan grosero que recibió un niño. No podía imaginar semejante comportamiento. La niña no podía tolerar ese trato hacia los niños, así que inmediatamente decidió tomar cartas en el asunto. Indignada, Miranda comenzó a explicarle al director ejecutivo por qué podría estar llorando el bebé, pero el hombre se negó a escuchar el consejo de un desconocido con el que se encontró casualmente en el pasillo. De repente, la niña se acercó descaradamente al hombre y, tomando al niño en brazos, lo tranquilizó. No podía soportar ver llorar al bebé. Odiaba cuando los niños lloraban, porque los quería muchísimo. En brazos de Miranda, el niño estaba feliz y reía. Su cálida sonrisa hacía feliz a la niña. Derek estaba asombrado. No creía que calmar a un niño pudiera ser tan sencillo. Hace 3 años, Derek era un oficinista común y corriente que sufría acoso por parte de todos. Derek era una persona que no tenía miedo de decirle la verdad a su jefe, por lo que no tenía la mejor relación con la gerencia. El jefe de Derek creía que el joven era demasiado inexperto, por lo que no podía decirles a sus superiores qué hacer ni cómo. Pero Derek siempre hacía lo que le ordenaban sus superiores, así que creía tener derecho a expresar su opinión. El gerente no quería escuchar a su subordinado, y cada vez culpaba al joven empleado de sus errores. Pero esta vez todo es diferente. De repente, el joven sacó su teléfono del bolsillo de su pantalón. El jefe no entendía por qué el joven había sacado su teléfono móvil ni qué pretendía hacer. Entonces, Derek le explicó a su supervisor que la última vez había grabado todas las instrucciones en una grabadora para que pudieran averiguar quién tenía razón. El gerente no estaba preparado para semejante noticia. Estaba asustado porque sabía que ahora podía ser castigado por su error. Pero, de repente, un colega intervino en esta situación y distrajo a Derek de tomar represalias contra su jefe. El hombre evitó que el jefe se sintiera incómodo y además prometió hablar con Derek. El protagonista bebió café y escuchó todo lo que le decía su colega. El hombre intentaba explicarle al joven que no todo en la vida es tan sencillo. También dijo que representa no solo a la fuerza laboral de la empresa, sino también su alma, por lo que en algunos momentos es necesario guardar silencio. Dicho esto, un compañero de trabajo fue a la oficina y también le aconsejó al joven que borrara todas las entradas. A solas, Derek reflexionó durante un rato sobre las palabras de su colega. No estaba de acuerdo con él. El tipo pensaba que vender su alma por un sueldo pequeño a la empresa era una estupidez. Y entonces, de repente, una voz desconocida comenzó a oírse en la cabeza de Derek, una voz interesada en el valor del alma. Derek se giró para ver a quién pertenecía la voz, pero no vio a nadie detrás de él. El tipo estaba muy sorprendido. La situación se volvía cada vez más extraña, y en ese momento sonó el teléfono de repente. El hombre tomó el teléfono entre sus manos y notó que el número estaba identificado. Era Azazel, el rey del infierno, quien lo llamaba. El hombre se sentía avergonzado por toda la situación, pero aún así decidió contestar la llamada. De repente, algo asustó a Derek, y el teléfono se le cayó de las manos, cayendo en picado al suelo. Pero el joven logra reaccionar y evita que su teléfono se caiga. No podía perder su teléfono móvil, por el que aún no ha terminado de pagar el préstamo. Antes de que Derek tenga tiempo de exhalar, se da cuenta de que está justo al borde del tejado. El hombre empieza a preocuparse. ¿No sabe qué hacer en una situación así? En ese momento, en la oficina del gerente, el subordinado estaba tranquilizando al jefe. Mientras mantiene un diálogo con un subordinado, el gerente se pregunta si Derek ha regresado a su lugar de trabajo.
El jefe quería mirar al tipo a los ojos, pero entonces, inesperadamente para todos, el jefe notó que algo caía del techo. Derek se lanzó en picado desde el tejado, atravesando la ventana del jefe. En ese momento, nadie supo qué hacer. Los hombres quedaron tan atónitos por lo que vieron que ni siquiera podían moverse. Y así terminó, para todos, la vida de un chico joven y prometedor, con una caída inesperada desde el tejado. En el funeral, la gente solo habló bien del joven. No podían creer lo que había sucedido, por lo que estaban desconsolados. Solo el antiguo jefe no hablaba muy bien del tipo, porque le causó muchos problemas en su momento. Los antiguos compañeros oyeron la indignación del jefe e inmediatamente se hizo un silencio sepulcral en la mesa. El gerente no entendía por qué sus subordinados guardaban silencio tan repentinamente y comenzó a interrogarlos. Los subordinados se miraron entre sí. Comprendieron que no debían contradecir a su jefe. Por lo tanto, inmediatamente rieron y apoyaron a su brillante líder. De repente, Derek abrió los ojos. Todo había sido un sueño que el demonio le estaba mostrando. El joven despertó y miró a su alrededor. Se encontró en un lugar oscuro y desconocido. Mientras el hombre recobraba el sentido, el rey del infierno, Azazel, apareció frente a él. Derek no podía creer lo que estaba sucediendo, porque creía que los demonios no existían. Pero Azazel aclaró la situación, porque estaba interesado en el joven y sus declaraciones audaces. El joven intentó justificarse. No quería vender su alma al demonio, pero Azazel no necesitaba un alma, quería otra cosa. Todo se volvió aún más misterioso. Derek no entendía qué quería el demonio y ni siquiera podía adivinarlo. Azazel se mostró firme, porque quería ofrecer algo que el joven definitivamente no podría rechazar. El protagonista no entendía nada. Le parecía que todo era un sueño, así que siguió mirando a su alrededor. Azazel se sintió decepcionado de que Derek no lo entendiera a la primera. El demonio intentó llamar la atención del joven, pero éste estaba más interesado en lo que tenía sentado. Una nube oscura impedía que el joven cayera, y el tipo que estaba delante de él flotaba en el aire. Todo esto le hizo pensar. En ese momento, el demonio con su sonrisa siniestra aún logró atraer la atención. Derek miró fijamente a los ojos del demonio. Ahora comprendía dónde había terminado y qué le estaba sucediendo. El joven se dio cuenta de que se trataba de un especialista del equipo de efectos especiales. El demonio quedó estupefacto. No podía creer que el hombre que tenía delante fuera tan estúpido. Derek siguió afirmando y creyendo que todo aquello eran efectos especiales de la película, porque algo así era imposible en la vida real. Azazel no pudo seguir escuchando todo aquello, así que para calmar al tipo, invocó un trueno. Entonces Derek se dio cuenta de que todo lo que tenía delante era real y que no se trataba de una ilusión óptica. A partir de ese momento, el diálogo de Derek con Azazel se volvió serio, porque el joven conocía toda la esencia del trato con el demonio. Azazel quedó gratamente sorprendido y elogió al joven por su profundo conocimiento de la demonología, pero lo que más le interesaba a Derek era cuál era el precio del trato. ¿Qué querían los demonios? ¿Un alma o una vida? Al demonio le molestaron las palabras del tipo, porque ya había dejado claro que no necesitaba un alma humana. Azazel se acercó al joven, porque quería que éste escuchara exactamente lo que necesitaba, pero Derek no estaba preparado para tal giro de los acontecimientos. Aún no entendía qué quería el demonio. El demonio se enfureció ante tales declaraciones del joven, porque él no sucumbe a las tentaciones humanas y mira hacia arriba. Así pues, Derek se convirtió en cliente del demonio. A partir de ese momento, su conversación queda grabada y se utilizará como base del contrato. Azazel le dice al chico que hay dos opciones. La primera, el joven se niega y sigue cayendo. Si al joven no le gusta, puede firmar el contrato más tarde. Al protagonista le resulta extraño, porque ¿cómo puede estar de acuerdo si no hay cuerpo? Azazel coincide en que son condiciones extrañas, pero aún así es el rey del infierno, así que puede hacer lo que quiera. El rey no quiere esperar mucho tiempo por una respuesta, así que le da al tipo 22 segundos para pensar. El joven no entiende por qué se le concede precisamente esa cantidad de tiempo e inmediatamente se lo pregunta al demonio. Entonces el demonio explica que 22 segundos es el tiempo que tarda el cliente en llegar al suelo. El sueño se convierte en realidad. El joven comienza a caer rápidamente, dirigiéndose directamente hacia el suelo. En ese instante, toda su vida pasa ante los ojos del joven, recordando todos los acontecimientos importantes de su propia vida.
Al joven le interesa lo que recibirá al firmar el contrato, porque eso era importante para él. Al ver al cliente caer, Azazel habla de todas las ventajas del consentimiento. Pero Derek no necesita riqueza ni poder. Quiere vengarse de la gente que no se preocupa por él. La sonrisa no desaparece del rostro de Azazel. Le deja claro al chico que, gracias al contrato, el joven podrá vengarse. El joven se dio cuenta de que conseguiría lo que quería y decidió firmar un contrato con el demonio. Tras escuchar una respuesta positiva del cliente, el demonio lo traslada a un lugar incomprensible donde ya están sentados a la mesa. Sentado a la mesa, el demonio le entrega a Derek los términos del contrato para que pueda familiarizarse con ellos. Al leer el contrato, el protagonista se confunde al ver que, según sus términos, tras firmarlo, se compromete a llamar a Azazel su amo. Pero el demonio tranquiliza al cliente, diciéndole que esto es solo un trámite y nada más. Al acercarse al tipo, el demonio le indica dónde firmar. Derek quedó sorprendido por tal progreso del infierno. Ahora, para firmar el contrato, solo necesita estampar su firma, sin ritos sangrientos. Tras firmar el contrato y entregárselo, Azazel le informa al joven que todo comenzará a funcionar automáticamente, que el cliente no debe preocuparse. Tras finalizar su trabajo, el demonio se despide de Derek y desaparece. Ahora el chico comenzará una nueva vida. Al día siguiente, el protagonista decide presentar su renuncia. El jefe no estaba contento con esto. No quería que el joven se marchara, pero Derek no iba a complacer a su antiguo jefe. Agarrándolo por la corbata, lo atrajo hacia sí y comenzó a amenazarlo. El jefe estaba descontento con el comportamiento de su subordinado y amenazó con asegurarse de que ninguna empresa volviera a contratar al joven. Pero Derek no le hizo caso y se dirigió inmediatamente a la salida. En el camino, el joven se encontró con un hombre que ayer había estado en el tejado, explicándole las reglas de la vida. Derek no quiso responder a las preguntas de su colega, solo le aconsejó que aumentara el precio de su alma y siguió su camino. Ese día, el protagonista dejó la empresa y se despidió para siempre de su antigua vida. 3 años más tarde, ese mismo contrato catapultó al joven a la cima del mundo. Se convirtió en una figura exitosa e influyente. Y ahora, de rodillas y con la cabeza inclinada ante el demonio, era hora de pagar el contrato. Sentado justo enfrente de Derek, el amo Azazel le pide al sirviente el pago según lo estipulado en el contrato. El joven espera humildemente a que el demonio exprese lo que quiere a cambio del contrato. Está dispuesto a hacer lo imposible, porque en estos 3 años ha logrado todo lo que tanto deseaba. De repente, en brazos del demonio, había un niño que lloraba desconsoladamente. Azazel no pudo calmar al bebé y no supo qué hacer con él. Derek estaba muy sorprendido. Ni siquiera podía imaginar que un bebé pudiera estar en brazos de un demonio. Azazel aclaró la situación. Este bebé es su hijo, y como pago, Derek debe cuidarlo. Este fue el peor pago del contrato, porque el personaje principal odiaba a los niños. Estaba dispuesto a patrocinar terroristas con tal de no sentarse con un niño. El demonio quedó horrorizado al ver la expresión en el rostro del joven. Pero ese es el precio. Ahora Derek está obligado a cuidar al hijo de Azazel durante 1 año. El protagonista estaba presa del pánico. No sabía nada de niños ni cómo tratarlos. Estaba seguro de que no podría hacerse cargo. Miranda regresó a casa después de la entrevista e intentó subir a su habitación lo más silenciosamente posible. Pero su madre, que en ese momento dormía en el sofá, la vio enseguida, algo que a la niña no le hizo ninguna gracia. La madre estaba interesada en saber cómo le había ido a su hija en la entrevista, así que inmediatamente empezó a hacerle preguntas. Miranda no quería hablar de los resultados de la entrevista, porque eran tan terribles que no quería irse a casa, así que corrió rápidamente a su habitación. La joven recordó que no solo suspendió la entrevista, sino que también le gritó al director general. Estuvo mucho tiempo sin poder calmarse, repasando mentalmente lo sucedido durante el día una y otra vez. Pero al cabo de un rato, tras cambiarse de ropa, la chica se tranquilizó y se fue a la cama, porque al día siguiente comenzaría la búsqueda de empleo. Cuando Miranda se quedó dormida, su madre se acercó silenciosamente a ella. Al mirar a su hija, comprendió de inmediato que no había superado la entrevista. La mujer no estaba enfadada, sino solo apenada. En ese momento, el padre se acercó a la madre, la tranquilizó y la animó, y también se ofreció a cocinarle algo rico a su hija para el día siguiente.
Sentado frente al ordenador y con una pila de documentos en las manos, Derek no dejaba de pensar en cómo se las arreglaría para criar a un bebé. El protagonista aún no podía creer que ahora estuviera sentado con un niño demonio. El joven se preguntaba, puesto que Azazel es el padre, ¿dónde está la madre del niño, ya que el bebé no podía aparecer por sí solo? En ese instante, el demonio recordó a su amor y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era una historia larga y muy triste, la que Azazel estaba dispuesto a contarle al hombre, pero a Derek no le importaba mucho, así que rechazó tímidamente al demonio, porque no estaba muy interesado en el tormento amoroso de Azazel. Azazel no se disgustó. Decidió que contaría la historia en otra ocasión, así que solo dijo que el nombre de su hijo era Adam. El joven sostuvo al niño en brazos con vacilación y lo miró sin apartar la vista. El demonio también advirtió que si algo le sucedía a su hijo, castigaría a Derek. Para que el joven comprendiera claramente la gravedad del demonio, lanzó un hechizo en el idioma demoníaco y lo marcó. Derek lo entendió todo a la perfección. Ahora está obligado a criar al hijo del rey del infierno, pero no comprende cómo lo logrará. Azazel se alegró de haber encontrado finalmente una niñera para su bebé, porque él no podía cuidar de su hijo, ya que hay mucho trabajo en el infierno. Tras esto, el demonio desapareció, dejando al niño al cuidado de Derek. El protagonista estaba en pánico. No sabía cómo criar al hijo de Azazel. De repente, el joven se fijó en un pequeño libro sobre su escritorio. Al acercarse, vio que aquel libro trataba sobre la crianza de hijos de demonios. El hombre no entendió cuando el dueño le había dejado ese manual, así que empezó a mirar a su alrededor, pero no encontró a nadie. Derek estaba desesperado. Creía que, aunque Azazel fuera el rey del infierno, no tenía derecho a dejar al niño con el libro y huir. Los gritos y llantos del personaje principal hicieron que el bebé se despertara y comenzara a llorar fuerte. El hombre no sabía cómo calmar al niño. Siguió gritándole, intentando así tranquilizarlo. Derek tomó en sus manos el manual de crianza y de inmediato comenzó a buscar cómo calmar al niño demonio. Pero lo único que se decía en el libro era que un niño demonio puede ser calmado, igual que un niño humano. Esto es precisamente lo que el presidente desconocía. Derek murió, no pudo hacerse cargo del niño, y el bebé siguió llorando durante 8 horas. La desesperación se apoderó del protagonista. El joven aprendió a hacer muchas cosas en ese breve momento con el niño. Pero, de repente, al perder la vigilancia, Adam comenzó a gatear y ya se dirigía directamente hacia el pasillo. Derek fue inmediatamente tras el niño, pero solo logró alcanzarlo en el pasillo. En ese preciso instante tuvo lugar el fatídico encuentro de nuestros héroes. Sentado frente al ordenador, Derek revisaba solicitudes de empleo cuando el currículum de Miranda le llamó la atención. Enseguida recordó a la chica que había sido grosera con él en el pasillo, y al instante calmó al bebé. Después de que la niña calmara al bebé, fue a hablar con Derek. Derek comenzaba a ponerse nervioso, porque la chica hablaba en serio. Estaba claro que no iba a ceder. Miranda reprendió al padre inepto, y también preguntó por la madre del bebé. El hombre no supo qué responderle a la chica, porque acababa de pagar por un pacto con el diablo, así que no tuvo más remedio que usar la técnica de Azazel. Derek repitió la historia del demonio, palabra por palabra. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se puso sinceramente triste, comenzando a contar una hermosa historia de amor. Miranda estaba asombrada. No podía ver más allá de una actuación tan magnífica, por lo que inmediatamente creyó las palabras del hombre. Intentó calmar al pobre hombre, le explicó por qué el niño podría llorar y le prometió ayudarlo. La chica lo contó todo como si siguiera instrucciones, pero Derek no entendió ni una palabra. El héroe observó atentamente las acciones de Miranda. Le pareció que todo era fácil y sencillo. Tras revisar los documentos, el director ejecutivo tomó una decisión. Decidió contratar a Miranda como su asistente personal. Al día siguiente, un coche de empresa llegó a casa de Miranda. La niña acababa de despertarse e inmediatamente salió a saludar a sus padres. Los padres estaban contentos con su hija, pero el ambiente en la cocina era incómodo. Miranda notó enseguida que algo no estaba limpio. No entendía por qué sus padres actuaban de forma tan extraña, pero el padre afirmó que todo estaba bien y que su comportamiento se debía a los altísimos precios del petróleo. La hija se sorprendió mucho. Estaba preocupada porque su padre sostenía el teléfono al revés. La madre también estaba muy nerviosa, era evidente, ya que llevaba el delantal al revés.
Entonces el cabeza de familia se levantó y golpeó la mesa con las palmas de las manos con fuerza, bajando la cabeza. Miranda estaba muy asustada por el comportamiento de sus padres. No sabía qué esperar de ellos, pero los padres simplemente se acercaron a su hija y la abrazaron con fuerza. Querían apoyar a Miranda porque sabían que había suspendido la entrevista. La niña no estaba del todo contenta con el comportamiento de sus padres, pero aún así estaba satisfecha. Agitando los brazos, Miranda apartó a sus padres, convenciéndolos de que todo estaba bien, porque esta no sería la última empresa en su vida. La madre malinterpretó las palabras de su hija y se sintió eufórica en ese momento, porque pensó que la entrevista había sido un éxito. La esperanza de la madre mató moralmente a Miranda, porque la chica sabía que la entrevista había salido mal. La niña seguía intentando tranquilizar a sus padres, porque aún no había una negativa oficial, pero era inútil tener esperanzas. De repente, cuando todos se habían calmado y sentado a la mesa, sonó el timbre. Alguien venía de visita. Nadie quería levantarse de la mesa para abrir la puerta, así que Miranda decidió hacerlo ella misma. Al abrir la puerta, la chica vio a un hombre con un ramo de rosas. Era el jefe del Departamento de Recursos Humanos, que venía a felicitarla e informarle de que Miranda había sido aceptada. La niña quedó tan impactada por la noticia que se desmayó inmediatamente. La chica, que ya estaba sentada en el coche del gerente, se sintió un poco avergonzada por haberse desmayado. El gerente mantuvo la calma. Comprendía que la chica podía sentirse mal. Miranda se sintió avergonzada por tal preocupación y convenció al hombre de que se sentía estupendamente. La chica sintió vergüenza, pero el hombre no le prestó atención. Tenía prisa por cumplir la orden del director general y llevar a Miranda al trabajo. 2 horas antes, el jefe del Departamento de Recursos Humanos había estado hablando con el director de la empresa. No entendía por qué el jefe necesitaba con tanta urgencia un asistente personal, pero Derek lo explicó todo diciendo que ahora necesita la ayuda de otra persona. El ejecutivo, de pie justo frente al director general, intentó averiguar qué estaba causando la avalancha de gente y si se podía automatizar. Mirando fijamente a los ojos de su subordinado, Derek le pidió que no hiciera preguntas innecesarias y que simplemente cumpliera con la solicitud. Quería que Miranda fuera llevada por el jefe del Departamento de Recursos Humanos lo antes posible. El hombre no entendía por qué Derek quería contratar a esa mujer en particular, porque era la más común y corriente. Después de un rato, llegaron al lugar. Miranda ya los estaba esperando y los saludó. No es la primera vez que la chica entra en el edificio de la empresa, pero esta vez todo es diferente. Todo parece más brillante y colorido. Miranda fue recibida por el propio director general. Tenía una sonrisa agradable y amable en su rostro. La niña estaba tan feliz, su corazón latía cada vez más rápido, y la sonrisa no abandonaba su rostro. El director, de pie justo frente a la chica, le comunicó el horario y el salario, y también le preguntó si Miranda estaba satisfecha con todo. La chica estaba contenta con todo. Estaba lista para empezar a trabajar de inmediato. En ese preciso instante, la chica se sintió como una princesa en un baile, y su compañero era el director general. Al ver a un hombre tan guapo y atractivo, la chica ni siquiera pensó en negarse. Miranda continuó volando entre las nubes y siguió a su nuevo jefe. Los héroes ya estaban subiendo en el ascensor. En ese momento, Derek se volvió hacia Miranda con una petición. Preguntó nervioso cómo preparar la leche en polvo y por qué el bebé no paraba de llorar. La niña se sorprendió mucho por esas preguntas. No entendía por qué el niño seguía en la oficina. También se preguntó cómo Derek había conseguido de repente un pañal y un biberón. Al encontrarse en la oficina del director ejecutivo, Miranda ya tenía un niño en brazos. Aún no comprendía lo que estaba sucediendo. En ese momento, pero al otro lado del mundo, se cernía un peligro inimaginable del que ni Miranda ni Derek tenían conocimiento. La joven, como asistente personal del director general, cuidaba de su jefe y le ayudaba en todo lo posible. Miranda miró a su jefe y pensó en lo guapo que era, pero lo que realmente la impresionó, además de su rostro, fueron sus habilidades. Derek fue un líder verdaderamente talentoso, y bajo su liderazgo la empresa alcanzó cotas sin precedentes. Y hoy, el presidente, Adam y Miranda salen a dar un paseo juntos. El día anterior, la chica pasó el día como de costumbre y atendió llamadas de trabajo. Miranda contestaba las llamadas con bastante descaro, y a veces no medía sus palabras. Derek, al escuchar a Miranda contestar llamadas de trabajo, sintió vergüenza
De repente, el director empezó a pedirle ayuda a Miranda, quien, dejando de lado sus asuntos, fue inmediatamente a ayudar a Derek. El director general ya estaba empapado en sudor. No podía controlar al niño él solo y no lograba calmarlo. Ambos se dirigieron hacia una puerta secreta ubicada en la pared de la oficina del presidente, de cuya existencia nadie tenía conocimiento. Detrás de la puerta estaba la habitación de Derek, con el interior de una suite de hotel. Para no perder tiempo en la carretera, el presidente vive allí. Al entrar en la habitación, Derek invitó a Miranda a sentarse en la cama. Esto sorprendió un poco a la joven. No sabía qué podía suceder ahora, pero ella, con humildad, siguió las indicaciones del director y se acercó para sentarse en la cama. Sentado en la cama, Derek estaba preocupado porque nada le salía bien. Miranda lo tranquilizó y lo apoyó. La chica suspiró. Comprendía que el chico estaba preocupado, pero quería ayudarlo de alguna manera. Tal vez fuera el tamaño, sugirió Miranda, porque el tamaño era importante. El joven sinceramente no entendía qué tenía de malo el tamaño, porque pensaba que eso no era lo principal. Miranda explicó que lo cierto es que Adam crece más rápido que los niños normales, por lo que sus pañales pueden quedarle pequeños. Adam está creciendo rápidamente y necesita pañales para niños de 6 meses en adelante. Y como Derek tira con fuerza del pequeño pañal que le pone al bebé, este sigue resistiéndose. Así que no pasa nada. Miranda quería que Derek se asegurara de aprender a cambiar pañales, así que esta vez ella lo vigilaría. Al acercarse a la cuna del bebé, Derek se tomó muy en serio la tarea de terminar. El hombre se puso los guantes, cambió de sitio al bebé y empezó a cambiarle el pañal. Derek estaba completamente equipado. Abordó este asunto con responsabilidad y se lo tomó en serio. La chica observó al hombre, sorprendida por aquel equipo, pero no dijo nada. Pero Derek estaba seguro de que una mascarilla y guantes eran necesarios, ya que protegían contra los olores desagradables y la suciedad. El protagonista actuó siguiendo estrictamente las instrucciones. Primero quitó el pañal sucio. Tras esto, fue necesario retirar los restos de las nalgas del bebé. Y mientras Derek seguía estrictamente las instrucciones, todo salió bien. El bebé yacía tranquilo, no lloraba, pero de vez en cuando miraba a Miranda. De repente, Derek sintió el peligro y se agachó para evitar ser alcanzado por el ataque del niño. La chica se sorprendió por las extrañas acciones del hombre. No entendía lo que Derek estaba haciendo, pero Derek ya tenía experiencia. Sabía que el bebé podía orinarse de repente, y para evitar una experiencia triste, el hombre se agachó inmediatamente. Al oír esto, Miranda comprendió de repente por qué Derek había venido corriendo hacia ella completamente mojado. Los héroes vigilaban al bebé. Ya estaban preparados y esperando un ataque repentino. El bebé se estremeció y se tensó. Parecía como si quisiera liberar un chorro dorado. Derek ya había visto algo parecido. Enseguida notó el extraño comportamiento del bebé. Por lo tanto, tan pronto como el bebé soltó el chorro, Derek pudo esquivar el ataque repentino. El hombre estaba feliz de haber podido evitar el ataque del bebé. Su alegría era inconmensurable. Pero para Miranda, no todo fue tan color de rosa, porque el arroyo dorado la alcanzó directamente. Derek le dio inmediatamente una toalla a la chica para que pudiera secarse la cara y calmarse. La niña agradeció al presidente la toalla. Le complació sentir la atención del director. El director ejecutivo se sintió incómodo y avergonzado por agacharse sin pensar en la chica que estaba detrás de él. La principal tarea de Miranda era cuidar de Adam para poder seguir cambiándole los pañales hasta que el presidente se acostumbrara. Como el bebé no tenía pañales adecuados, Miranda decidió inmediatamente buscar un lugar donde pudieran comprarlos, cogiendo su teléfono. Por eso, hoy los héroes van a la Feria Internacional del Niño y del Bebé. Había mucha gente en la feria. Los héroes se sentían incómodos porque era la primera vez para ellos. A Derek no le gustaba este lugar. Creía que si existía un infierno en la tierra, se parecía a esto, pero el bebé estaba feliz, sinceramente feliz, sentado en ese momento sobre el pecho de Derek. Los héroes continuaron su camino. Derek miraba constantemente a su alrededor, pero no se quedaba atrás de Miranda. El hombre se percató de la gran cantidad de gente que visitaba esta feria, y también de los enormes descuentos que había en los productos. Debido a esos enormes descuentos, los estantes de las tiendas se vaciaron rápidamente, y los productos se agotaron a la velocidad de la luz. El protagonista estaba aterrorizado por todo aquello. Los niños eran demonios para él, y esos lugares eran el infierno. Derek no podía soportarlo todo.
La desesperación ya era visible en su rostro, porque creía que no debería estar allí. Miranda se percató de que Derek se dirigía a ella e inmediatamente se giró. El joven estaba interesado en lo que necesitaban comprar, porque quería tomar rápidamente lo que necesitaba y escapar de ese infierno. La chica comprendía que era difícil para un chico estar en un lugar así, pero tenía un plan que quería poner en práctica. Entonces Miranda decidió decirle que hoy planeaba comprar muchas cosas para Adam y que por lo tanto pasarían todo el día en ese lugar. Derek estaba desesperado, no entendía por qué el bebé necesitaba tantas cosas, porque él tenía todo lo que necesitaba. Miranda no estaba contenta con las declaraciones del chico, porque en su opinión, no se puede criar a un niño en una habitación con una sola cuna. El joven comprendió que no podía discutir con la chica. Ella tenía razón, así que Derek cedió de inmediato. La chica, de pie justo frente al hombre, le explicó todas las complejidades de criar a un niño y el hecho de que definitivamente necesitan un cochecito para pasear. Para su sorpresa, Derek señaló inmediatamente el lugar donde se suponía que se vendían los cochecitos. El hombre no entendía lo que le estaba sucediendo, porque nunca antes le había pasado, y por qué en ese momento se sentía como un padre. Miranda notó que Derek se sentía mal de repente y empezó a preocuparse por él. Derek se recompuso de inmediato y convenció a la chica de que todo estaba bien, ofreciéndole ir rápidamente de compras. La chica no entendía por qué el chico había empezado a comportarse de forma tan extraña, pero decidió hacer la vista gorda. Los héroes fueron de compras. Derek se sintió incómodo y no pudo encontrar un lugar para sí mismo. De repente, Miranda vio algo hermoso e inmediatamente quiso comprarlo. Por lo tanto, la chica agarró inmediatamente la mano del director y se volvió hacia él, sin darle oportunidad de resistirse. El director se sintió muy avergonzado por las acciones tan drásticas de la chica. No esperaba que Miranda le tomara la mano. La niña se dio cuenta de que en ese momento había agarrado la mano del presidente y decidió explicarlo, diciendo que podrían perderse entre tanta multitud si no se tomaban de las manos. La mujer estaba tan interesada en la compra que su vitalidad se multiplicó varias veces. Agarrada de la mano de Derek, la chica se abrió paso entre la multitud hacia su objetivo, imparable. A lo lejos, vio un juego de construcción educativo con descuento y quiso comprarlo, pero el paso estaba bloqueado por una multitud de compradores, y la niña no pudo llegar al producto deseado. En ese momento, ella soltó la mano del director, quien se relajó y exhaló. Mientras estaba sentado en el canguro, el bebé notó algo interesante. Sus ojos se iluminaron y la baba le corrió por la boca. El niño vio a un gran oso repartiendo pelotas de colores a los niños. El bebé se volvió inesperadamente activo. Quería acercarse a un oso tan grande y brillante. Derek ya estaba empapado en sudor y suspirando por el peso de la carga, y el bebé que tenía en brazos se volvió inesperadamente activo. El niño quería que le prestaran atención, pero Derek no reaccionó de ninguna manera a la actividad del bebé, por lo que el niño hinchó las mejillas con desesperación. Las pelotas flotaban en el aire, como barcos en el mar, y una de ellas se acercó directamente a Adam. El niño no perdió la oportunidad y atrapó una. Sujetando la pelota, el niño estaba sinceramente feliz y agitaba los brazos. Pero de repente, el hilo se le escapó de las manos a Adam, y la pelota salió volando sin que el bebé se diera cuenta. Al darse cuenta de que la pelota había desaparecido de sus manos, el bebé se disgustó y ya empezaba a llorar. Adam lloró tan fuerte que todos en la zona lo oyeron llorar. Miranda fue inmediatamente hacia el niño para calmarlo. El oso rosa también prestó atención al niño que lloraba. Parecía que lo observaba con más atención que simplemente mirarlo. Durante el descanso, el oso se sentó solo en un banco y estaba triste. El animador no se quitó la máscara. Un animador que pasaba por allí se dirigió al de pelo rosa, considerándolo un líder, y le aconsejó que se quitara la máscara mientras descansaba. El oso rosa escuchó el consejo de su subordinado y se quitó la máscara, pero lo que más le interesaba era Derek, a quien vio en el edificio. El antiguo jefe de Derek se escondía tras la máscara de oso y un plan de venganza ya se estaba gestando en su cabeza. Antes de que apareciera Derek, no había problemas en la vida del hombre. Todos en el trabajo lo respetaban. Las leyes de este mundo son muy simples. Vayas donde vayas, hay una jerarquía. La vida es un intento de reducir el número de personas que están por encima de ti y aumentar el número de las que están por debajo. Pero Derek no estaba de acuerdo con esto.
Derek era un tipo engreído que no tenía ni idea de dónde estaba arriba y dónde abajo, y pensaba que era el único capaz, al igual que su antiguo jefe. El jefe recordaba perfectamente cómo lo trataba su subordinado. El hombre odiaba a Derek con toda su alma y quería vengarse de él. Derek prometió que haría arrodillarse a todos sus delincuentes, y después de dejar la empresa, alcanzó cotas sin precedentes y realmente hizo arrodillarse a su antiguo jefe. El hombre ya no podía encontrar un trabajo decente, así que trabajó a tiempo parcial como animador y esperó una oportunidad para vengarse. En ese momento, Miranda estaba buscando productos para niños y se alegró muchísimo de haber encontrado juguetes raros en ese lugar. El presidente tampoco se quedó al margen y examinó con atención los productos para niños. La chica se alegró sinceramente de que Derek no fuera tan insensible y también mostrara interés por Adam, pero al acercarse y examinar la caja, Miranda se dio cuenta de que el presidente no entendía nada y no sabía qué juguetes necesitaba el niño. Dirigiéndose al director, la chica le explicó que ese producto no era apto para un bebé, lo que sorprendió al hombre. A Derek no le importaban las palabras de la niña, porque había elegido ese juguete para su amada. La expresión de la chica cambió. Estaba decepcionada con Derek. No podía creer que un hombre pudiera elegir un producto para sí mismo en la sección infantil. Al darse cuenta de esto, la chica ya no quiso quedarse junto al hombre y se dirigió rápidamente hacia la salida de la sala de operaciones. El héroe intentó justificar sus acciones por la rareza de los bienes, pero la chica se negó a escuchar. Dirigiéndose a Derek, Miranda le comentó que aquel hombre debía tomarse las cosas más en serio, ya que era el tutor de Adam. Un día Miranda lo dejará y Derek tendrá que criar al bebé solo. La niña estaba sinceramente preocupada por el bebé, porque quería que creciera rodeado de amor y cuidados. Al enterarse de que Miranda podría dejarlo, Derek cayó en la desesperación. El hombre temía esto porque sabía que no podría hacer frente a la crianza del bebé solo. El presidente no podía asimilar la idea de tener que criar a un hijo solo, porque ni siquiera era capaz de cambiar un pañal por sí mismo. Miranda era una diosa para el presidente, la única que podía calmar a Adam. La muchacha no pudo abandonarlo hasta que Azazel vino a buscar a su hijo. Tras comprender todo esto y reflexionar detenidamente, Derek tomó la mano de la chica y comenzó a disculparse con ella. El hombre prometió que a partir de ese momento seguiría las instrucciones de la chica y cuidaría bien de Adam, por lo que le pidió que no se fuera. Miranda no pudo resistirse a un rostro tan hermoso. Se sintió avergonzada y apartó la mirada. La niña no permaneció mucho tiempo en sus sueños y rápidamente se dio cuenta de que aquello era una distorsión de la realidad, porque el presidente era un genio. Distorsión de la realidad, liderazgo superpoderoso, en el que un gerente excepcional puede distorsionar la realidad con sus creencias. De repente, algo atrajo la atención del bebé, que hasta ese momento había estado sentado tranquilamente. Eran modelos realistas de insectos que daban miedo. A Adam le atrajo el juguete de araña realista, así que decidió usar su habilidad para conseguirlo. El manual para padres afirmaba que los niños demoníacos podían liberar sus poderes sin saberlo. Por eso Adam pudo conseguir tan fácilmente la araña deseada, que no solo parecía real, sino que además se movía. El niño dejó que su nuevo juguete pasara suavemente por la mano de Derek, sin que el presidente se percatara de nada. Y mientras los héroes se tomaban de las manos, la araña continuó moviéndose. Y así fue como terminó en la mano de Miranda. La araña continuó moviéndose, y ya estaba frente a la cara de la niña. Pero Miranda no se percató de nada, ya que estaba enfrascada en un diálogo con Derek. Y cuando la araña llegó a la cara de Miranda, ella se asustó y empezó a gritar por lo que vio. Del susto, la niña cayó y perdió el conocimiento. Las arañas eran su único temor. Tras despertar, la niña tardó un buen rato en recobrar el sentido. Todo era como si estuviera envuelto en una niebla. Al darse cuenta de que el presidente estaba justo delante de ella, la niña dio un salto brusco y empezó a gritar de sorpresa. Mirando a su alrededor y tranquilizándose, la niña no lograba comprender dónde estaban, porque lo último que recordaba era haber visto una araña en su cara. El presidente intentó explicar la situación, pero él mismo no entendía de dónde había aparecido la araña en la cara de Miranda. Con un profundo suspiro, la chica seguía alejándose de lo que sucedía. Miranda era una mujer impresionable, por lo que se desmayaba cada vez que se dejaba llevar por la emoción. Sentada en la cama y con una manta en las manos, la niña le explicó al presidente
que desde niña tenía miedo a los insectos y que ni siquiera podía mirarlos. Pero lo que más preocupaba a la niña era dónde estaba Adam, porque no estaba en brazos del presidente, y tampoco veía al bebé cerca. Para no preocupar a Miranda, el director le explicó que había dejado al bebé en la sala de juegos hasta que la niña se despertó. Miranda estaba preocupada por el bebé y se preguntaba si Adam estaba bien, porque era muy pequeño. Pero Derek aseguró que el bebé estaba bien cuidado y que no había nada de qué preocuparse. Todavía no sabían que un niño, incluso en un lugar aparentemente tan seguro, podía correr grave peligro. Adam estaba jugando tranquilamente en la habitación de los niños cuando, de repente, alguien se le acercó. El bebé se giró para ver quién estaba detrás. Era un gran oso rosa que le ofrecía globos a Adam. El animador atrajo al niño con su llamativa apariencia y un globo, y lo secuestró. Inesperadamente, una chica desconocida se acercó al animador y comenzó a interrogarlo. El antiguo jefe, disfrazado de oso, se puso nervioso. Temía que lo atraparan, pero la niña solo se acercó para agradecerle su duro trabajo y darle agua. La niña se acercó y saludó al bebé. Le parecía familiar. La empleada de la planta de ventas sabía quién era la madre del bebé y pensó que el animador se dirigía hacia ella. El animador no estaba de humor para una conversación larga, así que inmediatamente se dirigió en la otra dirección. El empleado notó que el animador se dirigía hacia el baño, pero no entendió por qué, ya que la madre del bebé estaba en la enfermería. Miranda, como una verdadera madre, estaba preocupada por Adam. Tenía un mal presentimiento, así que fue rápidamente hacia el bebé. La niña no quería que el niño se quedara con extraños durante mucho tiempo, porque esto podría provocarle un trastorno de ansiedad por separación. Derek no comprendía la ansiedad de la niña y desconocía lo que podría suceder si la niña padeciera un trastorno de ansiedad. La niña, de pie justo frente a Derek, explicó que si un niño desarrolla un trastorno de ansiedad, el bebé comenzará a llorar mucho y a buscar a su papá. Miranda estaba sinceramente preocupada por el bebé y la embargaba una sensación de emoción. En ese momento, el bebé jugaba tranquilamente con la pelota que le había dado el animador. El antiguo jefe de Derek secuestró al bebé y lo llevó a la sala de descanso. El compañero no entendió por qué el líder hizo esto, pero no lo condenó. El hombre quería vengarse así del protagonista por todos sus fracasos. El subordinado no comprendía las acciones del líder, que era exactamente lo que quería hacer. ¿Exigir un rescate u obligarlos a arrodillarse? El plan no era ideal, porque si algo salía mal, no sabían qué hacer con el niño. Pero el líder aseguró al subordinado que todo saldría bien y que podría vengarse del advenedizo. El subordinado no estaba seguro de que el líder tuviera razón. No podía creer ciegamente y lo condenaba porque actuaba sin pensar en las consecuencias. El antiguo jefe no pudo asimilar lo que había oído. Estaba sediento de venganza, así que decidió actuar, aunque nadie lo apoyara. En ese momento, Derek recibió un mensaje que puso aún más nerviosa a Miranda. El presidente enseguida se percató de que la chica estaba preocupada por el bebé, así que le dijo que solo era un mensaje de la operadora que le ofrecía a Derek un trato lucrativo. Miranda no creyó las palabras del presidente, sintió que algo no estaba bien, así que le pidió al hombre que fuera honesto. El director tenía dudas, no sabía cómo tranquilizar a la chica, no quería que Miranda se preocupara demasiado. Los secuestradores miraron al niño. No podían creer que fuera el hijo de Derek, ya que el bebé estaba demasiado tranquilo y alegre. Tenían un plan claro, querían hacer llorar al bebé y grabarlo para poder chantajear a Derek. El hombre se acercó a Adam y comenzó a asustarlo, pero el bebé no era tímido, así que siguió mirando al adulto, que sostenía la pelota en sus manos. Entonces, el hombre reventó el globo para que el bebé reaccionara de alguna manera. Adam no estaba preparado para separarse de ningún juguete, por lo que inmediatamente comenzó a llorar a gritos. Los secuestradores lograron su objetivo, grabaron un vídeo con su teléfono y enviaron un mensaje a Derek. Miranda, que sostenía el teléfono del presidente en sus manos, quedó impactada por lo que vio. No sabía qué hacer en tal situación. Derek tampoco sabía todavía qué era lo mejor que podían hacer, así que no pudo decir nada. El presidente no sabía quién, y lo que es más importante, por qué. Podría haber hecho esto, pero de una cosa estaba seguro. Derek estaba seguro de que los secuestradores lo conocían perfectamente. Por eso eligieron a Adam como objetivo. El corazón de la niña comenzó a latir más rápido por la emoción. No podía evitar preocuparse,
porque en tan poco tiempo se había encariñado con el bebé. El hombre tranquilizó a la chica. Comprendía que estaba muy nerviosa, pero no les quedaba más remedio que esperar. La calma y la prudencia del presidente tranquilizaron a Miranda. No tenía duda de que el director resolvería este problema. El protagonista comprendió que cuanto más peligrosa es la situación, más claro es el juicio necesario. Aunque pronunció esas palabras, en su interior lo consumía el miedo, porque se trataba del hijo del mismísimo rey del infierno. Si algo le sucede a Adam, Azazel se encargará de él, y nunca tendrá que soñar con una vida maravillosa y exitosa. Derek ya podía imaginar la expresión en el rostro del demonio cuando descubriera lo que le había sucedido a su hijo. Miranda, que observaba a Derek en ese momento, no comprendía por qué el rostro del hombre se había ensombrecido de repente. Para sorpresa de todos, el teléfono sonó en manos de la niña. El número no estaba identificado, por lo que los héroes asumieron que era una llamada de los secuestradores. El presidente decidió coger el teléfono y contestar la llamada, pero no sabía qué hacer ni qué decir. Pero Miranda creía firmemente en Derek, así que lo animó y apoyó en todo lo posible. Tras entablar un diálogo con los secuestradores, el timbre de voz de Derek cambió. Sonaba amenazante y seguro de sí mismo. El personaje principal era serio. En el diálogo amenazó a los secuestradores y prometió encontrarlos. Miranda quedó impresionada. No apartó la vista del director. En ese momento, le parecía intimidantemente atractivo. El hombre comprendió que debía mantener la calma, que no se le podía dar ninguna tregua. Para Miranda, el presidente era como un superhéroe, que podía resolver cualquier problema. El bebé lloraba sin cesar. Los secuestradores no podían calmarlo y no sabían cómo hacer que dejara de llorar. Aunque el antiguo jefe de Derek tenía hijos, él apenas se involucraba en su crianza debido a su trabajo, por lo que no tenía ni idea de cómo tratar con niños. El subordinado estaba decepcionado con su jefe. No sabía que el jefe era tan mal padre. El hombre, decepcionado, decidió tomar cartas en el asunto y fue a buscar el mando a distancia del televisor, pensando que así podría distraer al niño. El hombre le puso al niño un canal infantil que estaba emitiendo un programa sobre arañas. Adam se interesó de inmediato y, dejando de llorar, centró su atención en el televisor. El jefe se sorprendió de la rapidez con que el niño se calmó. Quedó asombrado por el profundo conocimiento de su subordinado. El subordinado estaba orgulloso de sí mismo, porque había logrado calmar fácilmente al bebé con un solo movimiento. Tras calmar al niño, uno de los secuestradores se dirigió a un lugar tranquilo para llamar a Derek. La puerta se cerró de golpe. El antiguo jefe no supo qué hacer, ya que era la primera vez que se quedaba a solas con el niño. Por lo tanto, sin pensarlo dos veces, el líder de las fuerzas se sentó en el sofá junto al niño y comenzó a recordar a sus hijos. Recordando a sus hijos, lamentó el tiempo perdido, porque ahora los niños habían crecido y ya no lo necesitaban. En ese momento, el subordinado salió al pasillo y ya había llamado a Derek para informarle sobre el niño. El presidente escuchó todas las demandas de los secuestradores y estuvo dispuesto a reunirse con ellos en el lugar convenido. Miranda estaba preocupada por el bebé, así que inmediatamente le preguntó a Derek si podía averiguar dónde estaba Adam. Derek no pudo averiguar dónde estaba Adam, pero accedió a reunirse con los secuestradores y también averiguó qué querían. Al oír esas palabras, Miranda se horrorizó. No encontraba un lugar para sí misma, porque no sabía dónde estaba el bebé ni qué le pasaba. En ese momento, el antiguo jefe, que estaba sentado junto a Adam, dormía profundamente en el sofá y roncaba. El niño se sentó en silencio y vio una caricatura que le gustaba mucho sobre Spider-Man. Tras ver en televisión a un hombre caminando por las paredes, Adam sintió un gran deseo de aprender a hacerlo. Con la ayuda de sus habilidades demoníacas, el bebé dominó rápidamente la capacidad de caminar por las paredes. El niño trepó por la pared, directo hacia el techo. Nadie lo detuvo y él estaba increíblemente feliz por ello. Tras abrir la puerta, el subordinado regresó con buenas noticias que deseaba compartir rápidamente con el líder. El antiguo jefe se despertó al oír el crujido de la puerta. Estaba interesado en el resultado de las negociaciones, así que inmediatamente preguntó al respecto. El subordinado alegró a su jefe con buenas noticias, porque Derek había aceptado todas las condiciones de los secuestradores. Los hombres miraron hacia el sofá y no encontraron al niño. Presas del pánico, comenzaron a buscar al bebé. Adam ya estaba en el techo, gateando sobre él como si estuviera en el suelo.
los gritos de los adultos no le molestaban, solo le interesaban las nuevas habilidades. Miranda no podía calmarse, sus pensamientos solo giraban en torno al niño, ni siquiera podía admitir la posibilidad de que le pudieran hacer algo al bebé. Derek tranquilizó a la chica y la apoyó en todo lo posible. También estaba muy preocupado por Adam, pero no lo demostró. El presidente reconoció la voz del secuestrador. Comprendió que se trataba de su antiguo compañero de trabajo, quien no sería capaz de hacerle daño al niño. La niña no se sentía triste, no entendía por qué habían secuestrado a Adam. El director comprendió que algunas personas pueden tomar malas decisiones, no pueden pensar con claridad cuando están dominadas por la ira y terminan haciendo cosas malas. Lo único que tranquilizaba a la niña era la idea de que todo se resolvería pronto. Mientras los secuestradores buscaban al bebé presas del pánico, Adam ya gateaba por los conductos de ventilación, mirando hacia donde quiera que apuntaran sus ojos. Al continuar su camino, el niño nota un agujero en la tubería, lo cual le interesa mucho. Al mirar hacia abajo, Adam vio las salas de operaciones y una gran cantidad de gente. El niño estaba muy interesado en lo que había debajo, así que empezó a aflojar la trampilla de ventilación. Con un poco de fuerza, el niño demoníaco logró abrir la escotilla, lo que le alegró mucho. Pero el bebé no esperaba poder caerse, así que se sorprendió mucho. Adam era un niño inteligente. Como en los dibujos animados, lanzó una telaraña desde sus palmas y ésta se aferró al techo. En ese momento, se anunciaba una alfombra para habitaciones infantiles abajo, y toda la atención de la gente estaba centrada en ella. El bebé se aferraba tranquilamente a su telaraña y se balanceaba en diferentes direcciones. Inesperadamente, la telaraña no pudo resistir tal actividad del bebé y se rompió. Adam aterrizó sobre una pila de alfombras suaves y no se hizo daño. Las aventuras del bebé no terminan ahí. Se levantó de las colchonetas y continuó su camino. Los secuestradores estaban presas del pánico. Registraron toda la habitación, pero nunca encontraron al niño. El líder no pudo continuar la búsqueda. Estaba cansado y se sentó en una silla, pero el subordinado decidió continuar la búsqueda. El jefe estaba muy preocupado, porque él fue quien trajo al niño y quien lo perdió. El sentimiento de responsabilidad hacia el bebé pesaba sobre el líder. No entendía cómo había podido cometer semejante error. Reflexionó sobre su pasado durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que él mismo era el culpable de todos sus problemas. De repente, el hombre vio delante de él a un bebé familiar que gateaba con confianza. El hombre se quedó atónito al ver que el niño al que habían estado buscando durante tanto tiempo estaba justo delante de sus narices. El líder decidió acercarse sigilosamente al bebé sin ser visto y agarrarlo por detrás sin que el bebé se diera cuenta. Pero Adam se percató de la presencia del hombre, así que inmediatamente lo atacó con su habilidad, la telaraña. Tras recibir un golpe directo en la entrepierna, los ojos del bebé se pusieron rojos y decidió añadir un poco de fuego a la red. Los pantalones se incendiaron. El líder entró en pánico. No entendía qué estaba pasando ni de dónde venía el fuego. Tras caer al suelo, el hombre comenzó a agitar los brazos y a pedir ayuda. El miedo lo abrumó. El subordinado oyó los gritos del líder y al ver el fuego se dirigió inmediatamente hacia el jefe. El subordinado, situado justo delante del líder, decide apagar las llamas y pisa directamente la entrepierna del líder. El hombre no pudo soportar tanto dolor. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le pidió a su subordinado que parara. Mientras los hombres apagaban el fuego, el bebé caminó tranquilamente hacia el Museo de Historia Natural. Sentado justo delante de la entrada del museo, el niño estaba sinceramente feliz, porque le interesaban mucho los insectos. Se acercaba la hora del encuentro con los secuestradores de Adam, y Derek se estaba preparando para la reunión. Miranda no iba a quedarse de brazos cruzados. Ella también quería ir a la reunión, así que se levantó de la cama. El presidente creía que la niña aún estaba débil y necesitaba descansar, por lo que hizo todo lo posible por disuadirla de esa idea. Pero la chica era terca, estaba preocupada por el bebé, así que pidió ayuda. Derek lo pensó. No quería apoyar a la chica, porque entendía que no llegaría sola al punto de encuentro. El hombre contó que, cuando era joven, se lesionó la espalda jugando al baloncesto, y el médico le dijo que no la forzara demasiado. La chica quedó fascinada con la historia, pero no iba a darse por vencida, así que decidió ir sola al punto de encuentro. De repente, sonó una llamada. El presidente contestó el teléfono con calma.
Eran los secuestradores de Adam. Recibió la noticia que lo dejó atónito. No estaba preparado para oír algo así. Al llegar al lugar, Miranda y Derek se plantaron frente a los secuestradores y los miraron a los ojos. Los hombres se sentían culpables porque no habían podido localizar a la niña. La situación era extraña. Los hombres no podían entender cómo el bebé había podido salir de la habitación si la puerta estaba cerrada. Derek, plantado justo delante de los secuestradores, los regañó como a niños. No podía quedarse quieto y callado. El antiguo jefe de Derek era consciente de su culpabilidad, así que se disculpó. El subordinado quedó conmocionado por el comportamiento del líder. Derek no necesitaba las disculpas de su antiguo jefe. Estaba enfadado. El niño estaba desaparecido y nadie lo conocía para buscar a Adam. Pero el presidente fue misericordioso, así que le puso la mano en el hombro al hombre y lo tranquilizó. Para encontrar al niño, Derek sugirió unir fuerzas y trabajar juntos. Miranda sentía inquietud. No dejaba de preguntarse dónde podría haber ido la niña. En esa época, Adam gateaba por el Museo de Historia Natural y estudiaba el mundo animal. Los hombres no tenían ni idea de cómo encontrar a un niño en un edificio tan grande ni por dónde empezar. Entonces, el personaje principal sugirió que se concentraran un poco y observaran. Tal vez así podrían encontrar algo. Al fin y al cabo, ahora mismo todas las pruebas están a la vista, así que merece la pena examinarlas todas con detenimiento. Derek vio el mando a distancia del televisor sobre la mesa y supuso que tal vez alguien se lo había dado a Adam para que viera la tele. Uno de los secuestradores confirmó las palabras de Derek, porque el bebé no dejó de llorar durante mucho tiempo y así lograron calmarlo. Miranda recordó que el presidente le prohibió mostrarle dibujos animados a Adam porque no es un niño común y corriente. La niña no entendía los motivos de la prohibición, así que preguntó. Se preguntaba por qué el bebé no podía ver la televisión, pero el propio Derek no lo sabía. Simplemente leyó sobre esta guía y decidió seguir esta regla. Las personas que lo rodeaban acosaban al presidente con esta pregunta. Estaban preocupadas por esta norma. Entonces, Derek decidió responder a la pregunta de forma obvia y dio las razones más banales. En ese momento no importaba de todos modos, así que el presidente encendió inmediatamente el televisor y comenzó a buscar el canal que estaba viendo Adam. Tras encontrar el canal correcto, los secuestradores confirmaron que era el que estaban reproduciendo para el bebé. El director se percató de que el niño había desaparecido hacía unos 30 minutos. Así que inmediatamente empezó a consultar la programación del canal. De repente, el antiguo jefe cayó en la cuenta y comprendió dónde podría estar ahora el bebé. Mientras llevaba puesto el disfraz de oso, el hombre notó que el bebé había estado reaccionando con entusiasmo a las arañas y los insectos durante todo el día. Los héroes se dieron cuenta de que el niño podría estar dirigiéndose al Museo de Historia Natural, así que inmediatamente fueron a buscarlo. Derek no se creía realmente las palabras de su antiguo jefe. Tenía un mal presentimiento. Al fin y al cabo, cuando el presidente era un empleado ordinario, no hubo ni un solo día en la empresa en que el jefe tuviera razón. Derek agradecía la ayuda en la búsqueda y quería ir a buscar al niño, pero solo con Miranda. Pero el hombre lo detuvo porque creía que, puesto que él mismo había iniciado todo ese lío, era su responsabilidad solucionarlo. Dicho esto, el antiguo jefe se fue en busca del bebé, dejando atrás a los chicos. El subordinado no podía permitirse dejar solo a su jefe en una situación tan difícil, por lo que lo siguió de inmediato. Derek no quedó impresionado por el heroísmo del antiguo líder, porque aquello era simplemente la búsqueda de un niño y no una lucha a muerte. Al fijar su atención en la temblorosa Miranda, el presidente comprendió que la joven tal vez no sería capaz de controlar su propio miedo. Miranda se quedó de pie, mirando la entrada del museo. Temblaba de pies a cabeza, y la invadía una sensación de miedo a los insectos. Pero Derek se comportó como un caballero, y tomando a la niña de la mano, la convenció de que no le permitiría ver ni un solo insecto. Miranda creyó las palabras del hombre, pero no pudo calmarse tan fácilmente. De repente, en plena conversación, los héroes oyeron llorar a un niño e inmediatamente se dieron la vuelta. Miranda y Derek estaban muy asustados, preocupados por el bebé, e inmediatamente se dirigieron al museo. Los héroes tenían prisa, pero cuando llegaron allí, lo que vieron los dejó atónitos. Ni siquiera podían imaginar que podrían ver algo así en un museo común y corriente. Justo en el centro del museo había un edificio alto, al que estaba trepando un gorila vivo.
y en las patas de este gorila había un pequeño bebé que reía a carcajadas. Hace 15 minutos, el bebé gateaba tranquilamente por el museo y conoció a un gorila que le gustó mucho. Se pegó a ella, comenzó a frotar su cabeza contra su suave pelaje y no la soltó. En estos momentos, Miranda, al observar todo lo que está sucediendo, no da crédito a lo que ve. La chica empezó a entrar en pánico. No sabía qué hacer en esa situación. Derek también estaba atónito por lo que estaba sucediendo y no sabía qué hacer. Derek no podía pensar en nada, porque aunque pudiera levantarse, no sería capaz de sacar a Adam de los brazos del gorila. Entonces Miranda sugirió atraer al gorila con comida e intentar obligarlo a bajar. El subordinado también tenía una idea sobre cómo obligar al animal a bajar y salvar al niño. El líder se sintió avergonzado por la actitud de su subordinado. No entendía por qué lo miraba con tanta intensidad. Miranda dudaba de la idea propuesta, no creía que les fuera a ayudar, pero el hombre argumentó que esto es lo único que pueden hacer ahora. Derek tampoco creía en la idea del subordinado. La consideraba estúpida y no les ayudaría en nada. La idea era disfrazar al antiguo jefe con un traje de gorila y atraer la atención del animal. Al presidente le gustaba la imagen de su antiguo jefe. No perdía la oportunidad de bromear sobre el delincuente. El subordinado supuso que se trataba de una gorila hembra, ya que sostenía a una cría, pero como estaba sola en la selva, el macho podría llamar su atención. Miranda también creía que el hombre debía interesar al gorila, porque el hombre de la imagen era sencillamente magnífico. La hembra no reaccionó al macho de ninguna manera, simplemente lo miró, pero no quiso bajar. Quizás se debió a que el hombre no hizo nada por la mujer, porque las mujeres nunca actúan basándose en meras suposiciones. Entonces Derek le sugirió a su antiguo jefe que bailara para la mujer con el fin de llamar su atención. El antiguo jefe quedó atónito ante tal propuesta, porque no sabía cómo bailar para atraer a una mujer. Pero el presidente sabía que el hombre podía manejarlo, ya que había visto los extraños movimientos que realizaba en eventos corporativos. El hombre reflexionó sobre las palabras de Derek y comenzó a recordar qué había hecho exactamente durante las fiestas de la empresa. Decidió que haría todo como entonces, de corazón, y que así sin duda tendría éxito. Tras adoptar una postura extraña, el hombre comenzó a bailar. Sus movimientos no eran claros para los demás, pero parecía que la mujer empezaba a sentirse atraída por ello. Los héroes observaron la danza sin apartar la vista. Los movimientos eran repugnantes, pero tal vez eso era lo mejor. La hembra se percató de los esfuerzos del macho, así que comenzó a descender del rascacielos, pero el niño ya no estaba en sus garras. El gorila dejó al niño en lo alto del edificio. El bebé no tenía miedo a las alturas y se sentó tranquilamente mientras los padres preocupados armaban un alboroto. De repente, Miranda se dio cuenta de que el bebé comenzaba a gatear por la pared. La niña quedó atónita ante lo que vio y empezó a hacer preguntas al presidente. En ese momento, el bebé gateó tranquilamente un poco más lejos, intentando salir por la pared para explorar la zona. Los preocupados héroes acudieron inmediatamente tras el bebé. No podían dejarlo solo. Al entrar en la habitación donde estaba el bebé, Derek vio a Adam llorando, rodeado de mariposas. Miranda fue inmediatamente a la habitación donde estaba Adam, pero el presidente la detuvo, ya que había insectos en la habitación, a los que la niña tenía mucho miedo. Derek le tapó los ojos a la niña con la palma de la mano y, sujetándola por la cintura, la condujo a la habitación donde estaba el bebé. El presidente no sabía cómo explicarle todo a Miranda. El modelo de gorila se convirtió en un gorila real, y los modelos de insectos se volvieron reales, porque Adam sentía ansiedad en un entorno desconocido. Cuanto más lloraba el bebé, más insectos lo rodeaban, por lo que era necesario calmar a Adam lo más rápido posible. Al presidente le preocupaba el miedo de Miranda, así que le pidió que solo lo mirara a él. Y además, el héroe quería hacerle a la chica una pregunta indecente, así que, acercándose a ella, le susurró algo al oído. Después de eso, el presidente tomó a Miranda en sus brazos y le pidió que solo lo mirara a él. La muchacha se sintió avergonzada por tales acciones del hombre, pero no las rechazó. No apartó la vista del presidente y solo lo miró a él. En ese momento, los héroes parecían una pareja maravillosa que se dirigía a salvar al bebé. Derek se abrió paso entre los insectos que se le pegaban a los zapatos, pero eso no lo detuvo, porque tenía un objetivo. Miranda apartó la mirada del presidente y vio los insectos que tanto la asustaban.
El presidente notó que la niña comenzaba a temblar en ese momento, así que volvió a atraer su mirada hacia él. La niña volvió a mirar únicamente al presidente. Su temblor no desapareció, pero ya no había miedo. Para Derek fue duro. La lesión que sufrió en su juventud se hizo notar. El dolor de espalda era insoportable, pero el héroe no podía detenerse a medias. Pero de repente, el dolor se hizo aún más fuerte. El protagonista cayó de rodillas, dejando caer a Miranda al suelo. Al tocar el suelo, la niña empezó a sentir como si algo le recorriera el pelo. El miedo era visible en sus ojos. Derek intentó calmar a la niña y asegurarle que todo estaba bien. Miranda se aferró con todas sus fuerzas y continuó mirando únicamente al presidente. Recomponiéndose y concentrándose, Derek alzó a la niña en brazos y decidió continuar su camino. El presidente caminó con seguridad hacia el bebé, que estaba rodeado de insectos. Quedaba muy poco. Cuando los héroes llegaron hasta el bebé, Miranda lo abrazó inmediatamente contra su pecho y lo tranquilizó. Adam se alegró de estar en brazos de Miranda. Sentía el cariño y el amor de la chica. El niño se calmó y todos los modelos de insectos revividos volvieron a ser piezas de exhibición comunes del museo. Derek exhaló. Ahora todo encajaba. Ya no había necesidad de preocuparse por el bebé, porque estaba en buenas manos. El dolor en la parte baja de su espalda estaba empeorando, así que Derek le sugirió a Miranda que se pusiera de pie y continuara por su cuenta. La niña estaba agradecida, porque el presidente había realizado un acto heroico por ella, y también estaba increíblemente feliz de ver al bebé. Parecía que no había visto a Adam en una eternidad. El presidente también estaba complacido. La sonrisa no abandonó su rostro. Era tan amable y gentil. Pero en ese instante, la sonrisa desapareció del rostro del presidente, porque recordó al gorila revivido. El gorila recuperó su forma anterior y se convirtió en una pieza más del museo. El antiguo jefe no entendió lo que había sucedido y huyó asustado. Los héroes regresaron con los secuestradores del niño. Ahora podían hablar de lo sucedido en un ambiente tranquilo. El líder de los secuestradores vio al niño en brazos de Miranda y se alegró de que el bebé estuviera bien. Los secuestradores, avergonzados, pidieron perdón a los héroes por lo que habían hecho. Derek fue misericordioso. Comprendió por qué la gente quería venganza, porque él mismo había sido así en el pasado, por lo que perdonó a su antiguo jefe. El subordinado estaba tan contento de que todo hubiera salido bien que se le saltaron las lágrimas. El presidente ayudó al secuestrador a levantarse. Parecía que todo había terminado bien, pero aún no era el final. Después de todo, tan pronto como el hombre se puso de pie, fue esposado inmediatamente. El antiguo jefe fue arrestado bajo cargos de secuestro. La ley no fue tan misericordiosa como Derek. El perdón no anula la responsabilidad penal, pero el presidente prometió que pediría la conmutación de la pena. Al mirar al bebé, Derek creyó que nadie estaba exento de corregir errores. Y por supuesto, lo mismo se aplicaba a él. Así terminó todo. La gente que se vio envuelta en este lío pronto olvidaría los superpoderes de Adam. Pero la historia no terminó ahí. La noticia del bebé secuestrado se extendió y toda la gente de alrededor hablaba de ello. El editor de la revista también se enteró de la noticia. ¿Adivina quién soy?, preguntó la chica, pidiéndome un número de teléfono para ver una foto de sus padres. La chica pelirroja, al coger el teléfono en sus manos, no esperaba ver una cara familiar. Al regresar al trabajo, el editor de la revista comenzó de inmediato a buscar información sobre la madre del bebé. La niña también trató de recordar las palabras del director general sobre los niños cuando lo entrevistó. Todo era borroso, sus recuerdos bloqueados por la habilidad de Derek. La niña estaba muy preocupada por esto. Tomó su cuaderno y comenzó a releer la información que había obtenido. Mientras hojeaba el cuaderno, notó un detalle interesante. Todo lo que escribía quedaba impreso en el reverso de la hoja. Al darse cuenta de esto, la niña fue a buscar un lápiz para averiguar qué había escrito realmente. Tras haber hecho lo que había planeado, vio lo que había escrito aquel día, lo cual la horrorizó. En ese momento, los héroes ya habían regresado a casa. Miranda estaba sentada frente a la cuna del bebé, leyendo un cuento de hadas. El bebé se durmió enseguida porque había tenido un día muy ajetreado. Después de acostar al bebé, la niña salió de la habitación secreta y le dijo al presidente que el bebé estaba durmiendo. Derek no reaccionó de ninguna manera a las palabras de la chica. Estaba completamente absorto en el trabajo. Miranda siempre se sorprendía de la concentración con la que trabajaba el presidente, pero le gustaba esa imagen que tenía de él.
De repente, Miranda se puso pensativa y empezó a recordar algunos momentos del día que la hicieron sonrojar. Pero cuando intentó recordar un poco más, los recuerdos eran como una niebla. No podía recordar con exactitud lo que había sucedido. El presidente, dirigiéndose a Miranda, le preguntó si el bebé estaba durmiendo. Tras enterarse de que Adam ya estaba dormido, Derek agradeció a la chica su trabajo y la mandó a casa. Al mirar al presidente, la niña pensó en sus recuerdos y en por qué no podía recordar qué había sucedido exactamente. Al regresar, Miranda pensó en por qué siempre volvía tan tarde. También quería reunirse con sus amigos y pasar tiempo con ellos. Mirando a su alrededor, la chica se consideró la única triste, porque en esa calle todo el mundo se divertía en compañía de sus amigos. Miranda quería tener al menos un poco de tiempo libre para cuidarse y conocer a un buen chico. Al pensar en ello, recordó el momento en que el presidente le pidió que solo lo mirara a él. Esos pensamientos repentinos sobre el presidente hicieron que la chica se sonrojara. No debería haber pensado en él de esa manera. Después de todo, Miranda creía que el presidente podría haber olvidado por completo aquellos acontecimientos. En ese momento, el presidente, como de costumbre, estaba sentado frente a su computadora de trabajo, revisando su currículum. Derek pensó en Miranda. Su hermosa imagen no podía borrarse de su cabeza. El presidente se sentía avergonzado por esos recuerdos. No podía quedarse quieto ni encontrar un lugar para sí mismo. No entendía por qué estaba pensando en ella. El hombre siguió mirando el currículum de Miranda y pensando en lo hermosa que seguía siendo. Al llegar a casa, Miranda se cambió de ropa y enseguida se tumbó en la cama. Cogió el teléfono y empezó a comunicarse con sus amigos. Sus amigos comentaron que pronto se celebraría una fiesta a la que Miranda también estaba invitada, lo que la puso muy contenta. La fiesta se celebró el viernes y la chica se disgustó al enterarse, porque sabía que quizá no podría asistir a la celebración, ya que entre semana salía tarde del colegio. Pero Miranda realmente quería ir a la fiesta, porque se había enterado de que un chico que conocía estaba interesado en ella